Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos, hoy 22 de febrero del 2026. Hoy, más de 34,000 educadores regidos por el Decreto Ley 1278, habilitados para el concurso de ascenso y de reubicación salarial, se presentan a la prueba. Desde ADUCESAR le deseamos muchos éxitos a todos los maestros del Cesar de Valledupar y de toda Colombia en esta nueva etapa y en esta prueba. Éxitos y bendiciones. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir que el pasado 16 de febrero se realizó en Bogotá la Junta Nacional de FECODE, en la cual desde ADUCESAR hicimos parte activa de la misma y aquí tenemos las principales conclusiones. Lo primero que tenemos que decir es que el tema de la salud del magisterio es un tema complejo y obviamente de verdad en el departamento del Cesar se venía estabilizando la prestación del servicio y nuevamente el tema ha venido empeorando y obviamente se realizará una nueva convocatoria de junta directiva el próximo 16 de marzo con el propósito de tomar decisiones de fondo frente a la persistencia de la problemática en salud y al no reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales del magisterio conforme a lo establecido en la ley. Pero también se abordó el tema de los permisos sindicales en el entendido que muchos entes territoriales del país vienen negando los permisos sindicales al magisterio colombiano y obviamente FECODE ha adelantado con el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Educación una circular conjunta que aclare las condiciones de acceso a los permisos sindicales. Esta solicitud se fundamenta en el respeto y cumplimiento de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Esperamos que esta circular salga pronto, pero también se abordó lo de las primas territoriales y desde el Cesar fuimos enfáticos con la prima de antigüedad del municipio de Valledupar, que es un derecho que seguiremos luchando hasta tanto se haga efectivo para nuestros maestros del municipio de Valledupar, como es el pago de la prima de antigüedad. Asimismo, lo que tiene que ver con la prima de mitad de año de la ley 91 del 89. Ese es un derecho que le asiste a los maestros
pensionados que no alcanzaron a la pensión gracia, y hoy la ley 91 del 89 está incólume, pero además ya hay un concepto del Consejo de Estado que avala dicho derecho, y ese es otro tema que hay que seguir luchando. No entendemos por qué el Ministerio de Educación Nacional viene negando ese derecho, abriéndole la posibilidad a los abogados para que jurídicamente se ganen ese derecho que hoy le asiste a los maestros. Pero también decirles, por otro lado, el tema de las plantas docentes. El pasado 17 de febrero se reunió FECODE y el Ministerio de Educación, mesa jurídica para estabilizar en un borrador de acto administrativo vía resolución las plantas de personal docente y directivo docente del país. El documento incorpora el principio de realidad en la organización de las plantas en las entidades territoriales, considerando factores como el decrecimiento demográfico, la movilidad poblacional, el difícil acceso, las alteraciones climáticas, las violencias y los contextos que afectan la matrícula. El objetivo es evitar la injustificada declaratoria de docentes sin asignación académica, garantizando el derecho a la educación y el reconocimiento de los proyectos pedagógicos como parte de dicha asignación, en coherencia con la circular 038 del 2025, mientras avanza la modificación del decreto 3020, se requiere una normativa pronta que permita estabilizar las plantas y proteger la estabilidad laboral docente y el derecho a la educación. Por último, tenemos que decir que hay un tema que de verdad preocupante, lo que tiene que ver con las jornadas nocturnas en el departamento del Cesar. ADUCESAR manifestó su rechazo a la decisión de la Secretaría de Educación del departamento de avanzar en proceso de tercerización y privatización del servicio educativo en las jornadas nocturnas o educación para adultos. Esta postura fue expresada de manera directa en la reunión sostenida el pasado 4 de febrero con la señora gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, la secretaria de Educación, doctora Yasmín, y su equipo de trabajo. En dicho espacio solicitamos formalmente la reversión de esta decisión y la apertura de mesas técnicas de trabajo con los señores rectores de las instituciones educativas donde actualmente se desarrollan estas jornadas, con el fin de analizar la situación de manera responsable, participativa y transparente. La Secretaría de Educación ha justificado la entrega del servicio a un operador privado, argumentando presuntas irregularidades administrativas, entre ellas la presencia de estudiantes menores de edad en programas de educación para adultos, la existencia de grupos con bajo número de estudiantes que generan pago de horas extra, la asignación de docentes ubicados en el escalafón con códigos altos, el supuesto incumplimiento de una circular emitida por la Secretaría para aplicar correctivos, la intención de vincular docentes provisionales actualmente desempleados que no hacen parte del retén social y, por último, la falta de personal en la Secretaría
para ejercer una adecuada supervisión. Desde ADUCESAR reiteramos que ninguna de estas situaciones puede convertirse en argumento válido para privatizar un servicio público esencial. Las posibles fallas administrativas deben resolverse mediante mecanismos de control, seguimiento y fortalecimiento institucional, no a través del desmonte progresivo de la educación pública. Pero también rechazamos de manera particular la exclusión de los docentes que han venido desarrollando estas jornadas mediante horas extras autorizadas por los rectores y coordinadores conforme a las necesidades institucionales en el marco de la normativa vigente. No es aceptable trasladar responsabilidades administrativas a los docentes que han venido actuando con legalidad y compromiso. ADUCESAR reafirma que solicitaremos una nueva reunión con la Secretaría de Educación y los señores rectores con el propósito de construir soluciones concertadas que fortalezcan la educación pública de adultos o nocturna y se garantice la transparencia en los procesos administrativos y protejan los derechos laborales del magisterio. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Me defino como una persona de la lucha, construido a través de la lucha desde muy joven. He estado al lado del movimiento campesino, de los movimientos sociales. Fui gran parte de la creación de la Federación de Estudiantes de Córdoba, FEDECOR, pero luego de que adquiero el título de licenciado en Matemática y Física, ingreso al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Córdoba, de MACOR, y desde ese momento iniciamos una gran lucha en medio de las dificultades. Me defino entonces como una persona que es nacida de la escuela pública y además entendiendo de que necesitamos generar transformaciones sociales para el país. En eso hemos estado en todos estos grandes procesos, por eso siempre me he definido de que la lucha es la que hace a los líderes y la lucha es la que de alguna manera resuelve los problemas sociales y los derechos que se conquistan tienen que ser a través de la lucha. Ese es Domingo Ayala Espitia. Hablemos de su preparación académica, profesor Domingo Ayala. Bueno, yo soy licenciado en Matemática y Física de la Universidad de Córdoba. He hecho 5 especializaciones, 2 de ellas en la provincia Ciego de Ávila de Cuba, la pedagogía y alta gerencia, pero además soy magíster de la Universidad Pedagógica Nacional en Educación y doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana de Panamá. Esa es la formación académica. Incluso aproveché cuando estaba en el exilio en Alemania de hacer una especialización en resolución de conflictos. ¿Cómo eso con el exilio, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo en exilio? Bueno, ustedes saben que en Córdoba la situación bien difícil, me amenazaron de muerte, las autodefensas lideradas por Mancuso, y me tocó salir del país a proteger la vida, y eso me dio también una gran oportunidad luego que hice la especialización en resolución de conflictos, en el sentido de que muchas personas las utilizan como instrumento para la guerra y desde luego ven a los dirigentes sociales como si fueran sus enemigos. Yo no he sido enemigo de ninguna persona, de ningún estrato social, pero sí nos hemos colocado al frente de las luchas que se requieren para resolver los problemas que atentan contra la tranquilidad de la población. Recuerden que no se puede resolver los problemas atacando los efectos
y las consecuencias, sino las causas que originan, y eso lo he entendido. Por ello he estado en esta lucha permanente por los cambios sociales. Profesor Domingo Ayala, usted aspira al Senado. ¿Por qué? Bueno, aspiro al Senado porque tengo una gran responsabilidad ética y moral de continuar con la lucha. Todo esto que hemos aprendido en el movimiento sindical, la idea es cómo generamos las transformaciones en el espacio de poder. En el Congreso de la República es donde se definen las leyes, donde se establecen los derechos, y hoy incluso el gobierno del cambio, la cual he apoyado, ha presentado reformas sociales y no ha logrado la aprobación. Vamos a engrosar al Congreso de la República la voz de un maestro defensor de la educación pública para asumir el reto de transformación. He planteado 4 elementos fundamentales que se llaman los 4 pilares. Además, aspiro por el Frente Amplio Unitario, soy el número 4. Y esos 4 pilares tienen que ver, primero, de continuar con las reformas sociales que requiere el país y que inició el compañero Gustavo Petro. La otra es profundizar la educación. La educación pública tiene que ser el garante para lograr las transformaciones, porque hoy la educación no está totalmente como nosotros lo planteamos en la ley estatutaria del derecho a la educación. Por ejemplo, el caso de la educación superior. Necesitamos que los jóvenes tengan la gran oportunidad de ingresar, y esas garantías tienen que dársela a la universidad pública. Por ejemplo, terminan el bachillerato y tienen que hacer un curso o hacer un examen para entrar a la universidad. Si tienen título, ¿por qué? Porque ese es un engaño, porque como no existen los cupos suficientes, le aplican el filtro. Por eso vamos a trabajar para que la educación desde el preescolar de 3 grados, que ya lo conquistamos en la Constitución, pero hasta la universidad, el Estado le genere las garantías a los jóvenes para que de verdad podamos tener lo que yo he venido planteando, una educación que garantice el futuro, pero también una reforma agraria integral con la protección, con todos los medios que le permitan a los campesinos producir el alimento como elemento fundamental de soberanía alimentaria, pero también trabajar por la paz. Vamos a trabajar por la paz. Yo vengo incluso de un gran proceso de paz, pero necesitamos que aquí la guerra no sea el mecanismo para resolver los conflictos, sino que sean los medios, los diálogos que necesitamos tener para asumir este gran reto de una paz que nos genere garantía para todas y todos. Mire, aquí a veces la extrema derecha dice que se requiere un Estado fuerte, un Estado criminal, como el caso de Uribe Vélez, con relación a los falsos positivos, para crear muerte, crear terror, crear miedo. No, aquí vamos a trabajar por la paz de este país, que genere la tranquilidad. Esos son los 4 pilares que he planteado, y por eso es importante. Esos 4 pilares tienen que ver con el número 4 que tengo en el Frente Amplio Unitario, y ahí se expresa ese gran, entusiasmo que hoy tengo para llegar al Senado de la República y ser parte importante en la solución de los problemas que afectan al país, y toda esta gran experiencia de más de 43 años de ser directivo y presidente de ADEMACOR en 5 oportunidades, de ser 4 veces integrante del Comité Ejecutivo de FECODE y estar en el Internacional de la Educación en el Consejo Mundial, que es el sindicato que defiende la educación a nivel mundial. Decimos que este acumulado y producto de la lucha consecuente que hemos venido realizando es lo que me motiva de llegar con todos estos acumulados al Congreso de la República, al Senado, para conseguir en la construcción de un Estado que nos pertenezca a todas y todos. Está usted visitando las diferentes capitales. ¿Cómo le ha ido en esas reuniones? Bueno, han sido exitosas. Allí ha llegado la población, han llegado los maestros, las maestras, la comunidad, porque hoy estamos no simplemente pensando en lo que nosotros sabemos hacer, la pedagogía, de ser maestro de escuela, sino cómo aportamos para generar las transformaciones
de este país, que nos permita vivir como ciudadanos en medio de las diferencias y no en la guerra que hoy le ha costado la vida a muchos compatriotas. La extrema derecha a veces dice que hay que resolver los problemas por la vía de las guerras que han planteado, porque no ha sido simplemente la guerra que ha propiciado el Estado, sino los grupos paramilitares que han creado. Hoy necesitamos un nuevo escenario que nos posibilite trabajar, porque no es posible lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el gobierno de Petro, que le han negado todas las posibilidades de las reformas sociales. Ahí tenemos, por ejemplo, lo del salario mínimo vital, la cual el Consejo de Estado, atendiendo los intereses del gran capital, ha suspendido el decreto 1469 de diciembre del 2025, y salimos el día 19 de febrero a las calles a defender este derecho, porque quien construye riqueza es el trabajo, y no puede ser entonces que estos gobiernos le nieguen esta posibilidad de un trabajo en condiciones dignas. Y lo que decimos es que avanzamos en este propósito. Y hay una reforma social muy importante que tenemos que mirar, es con relación a las pensiones. Las pensiones no se pueden seguir incrementando de acuerdo al IPC, hay que incrementarle de acuerdo a lo que es la equivalencia en los términos de un salario mínimo vital. Y vamos a trabajar en esa perspectiva para que los pensionados no se deterioren sus mesadas de acuerdo a la situación mezquina que planteó la Ley 100 de 1993 en su artículo 14. Estamos también recuperando y vamos a seguir en este esfuerzo con relación a la mesada 14 que eliminó el gobierno de Uribe mediante el acto legislativo 01 del 2005. Son derechos de los trabajadores, y en lugar, como lo plantea la Constitución, que tienen que ser la progresividad en estos procesos, lo que se está es retrocediendo, eliminando derechos a los que construyen verdadera patria, que son los trabajadores y el pueblo en su conjunto. Profesor Domingo Ayala, ¿cómo ha sido el comportamiento del gobierno con el magisterio en general? Bueno, ha venido en estos procesos, nosotros lo hemos ayudado en las grandes movilizaciones. Tenemos indiscutiblemente algunas dificultades en la situación del modelo de salud que necesitamos trabajar, hay que estabilizarlo, la previsora debe cumplir estos grandes, la parte esencial en el sentido de acabar las intermediaciones, de evitar la privatización, y estamos en ese esfuerzo. La comunicación con el gobierno en estos grandes propósitos ha avanzado, y hoy lo que requerimos es tener un Congreso mayoritario desde la Cámara, el Senado, y por eso la disposición que tengo de llegar al Senado de la República para contribuir que todas estas grandes reformas que no se han podido lograr, las logremos con el apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo se encuentra usted en el tarjetón, profesor, para el próximo 3 de marzo? Bueno, allí en el tarjetón Senado está en la parte, izquierda, en la parte final, ahí está el tarjetón del Frente Amplio Unitario. Marcar el Frente Amplio Unitario y el número 4, ahí está el número 4. De esa forma estarían votando por Domingo Ayala, que es una lista abierta, voto preferente, y me conocen lo que hemos planteado en esta lucha. Por eso es importante lo que hemos venido planteando, es que sin luchas no hay victorias. ¿Cuál es el mensaje que le deja usted a los docentes de Valledupar y el Cesar, profesor Domingo Ayala? Bueno, primero que generemos los grandes procesos de unidad, que podamos tener estas políticas sociales claras para defender y conquistar derechos, porque es a través de los derechos como se accede a los beneficios que otorgan precisamente esas garantías constitucionales. Y decir entonces que vamos a trabajar de la mano del pueblo, de la mano de los maestros y maestras, de la comunidad educativa, que lo hemos venido planteando, y en eso la gran transformación que hemos venido planteando es la articulación de la lucha sindical con la lucha social y también política
en lo que hemos expresado por un sindicalismo de liderazgo social y político. A eso no les atrevemos y en eso estamos avanzando. Solo requerimos la ayuda de muchas comunidades, los maestros y maestras, los padres de familia, la cual le hemos generado la garantía de defender la educación pública. Soy nacido de la escuela pública y nacido de las luchas sociales que tenemos que continuar en este proceso una vez me den esa gran oportunidad de estar en el Senado de la República. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.